República de Corea. Buenos días a todos. Soy Moon Jae-bap de la Universidad Nacional de Corea. Estoy muy contento de estar aquí. Es la primera vez que visito la ciudad de Girona, en Cataluña. Había dicho Croacia, pero bueno, Cataluña. Estamos en Cataluña. La investigación sobre terapia forestal en la República de Corea es uno de estos temas que serían amplísimos si solo tengo 15 minutos. Hoy me voy a concentrar en mi investigación en los años 90. El gobierno de Corea empezó a estudiar estos beneficios de la terapia de los bosques como terapia. Por suerte, nuestra organización ha sido un desencadenante del estudio de enfermedades. El entorno urbano ha sido una fuente de estrés para las personas y esta situación, derivó en problemas psicológicos para muchas personas. La medicina, nosotros tenemos una gran densidad de población que genera más estrés, a más población, mayor nivel de estrés. Las características dinámicas y urbanas de nuestro país, han hecho que la terapia forestal fuera realmente muy interesante. Empezó hace unos años en Corea. El objetivo de esta presentación es ver este estudio y compartir los resultados de esta investigación. He medido en mi investigación si le ruego disculpas, no corre la presentación. Oh, okay. It was my background. Y tienen el background de mi investigación. Ahí está, mucho mejor así. El objetivo de la presentación, ahí lo tienen. Utilizo la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. También hemos estudiado el sistema endocrino, la producción de cortisol, el sistema inmunitario, el sistema nervioso central, la actividad física y he medido también el QOL, la autoestima y también el POMS, etc. Este es el monitor, el aparato dispositivo para monitorizar el ESG. Esto ahora podemos utilizar este dispositivo para medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Medimos la presión arterial y hemos reclutado a mucha gente para medir el cortisol, los niveles de cortisol. Hemos recogido muestras de sangre. No soy médico, pero mi colega, quien sí es médico, pues me ha ayudado para la realización de este estudio. Hemos
medido la actividad cerebral, los índices de actividad cerebral, el MRS. He utilizado también este Life Coder para medir esta actividad. También hemos medido la temperatura, la humedad, la velocidad del viento y la intensidad de la luz, los fitoncidos y el polvo fino también. Aquí muestra la medición de estos parámetros con estos dispositivos. El aire, estos dispositivos para medir la calidad del aire, los componentes presentes en el aire, en el bosque y la presencia de polvo fino en la zona forestal. Ahora vamos a ver los resultados obtenidos. Este estudio lo hemos reproducido 500 veces, hemos utilizado una gran cantidad de población. Los individuos estudiados eran 288 chicos universitarios, estudiantes varones universitarios. En esta investigación es un trabajo de campo realizado por un profesor. Desgraciadamente el profesor que llevó a cabo este estudio no le gusta viajar en avión en largos desplazamientos y es muy difícil encontrarle aquí. Por eso no ha podido venir con nosotros. Estos son los resultados del trabajo de campo, el efecto fisiológico y psicológico del medio ambiente de bosque en las personas. Estos son los resultados. Una variabilidad del pulso, del ritmo cardíaco, en comparación con las zonas urbanas, y el poder de HF es mayor en las zonas forestales. Estos son los resultados la baja frecuencia y alta frecuencia de HRV, la actividad de los entornos forestales. En comparación con las zonas urbanas también, caminando es N igual a 2,62. Estos son los resultados y este slide muestra la presión arterial y el histórico, histórico de la presión arterial. Ahí tenemos los resultados de las investigaciones del profesor Kimley sobre estas actividades. Como pueden verlo, lástima que el ponente se aleja del micrófono, nos llega muy mal su ponencia, lo sentimos. Hacemos lo posible para ofrecerles la mejor traducción posible. Mis mediciones son como científico, lo que la gente me pregunta. Hay dos modelos. ¿Cómo podemos medirlo en el bosque? En segundo lugar,
relajarse. A partir de esta investigación, el tema era cómo relajarse, how to relax in the forest. Nos relajamos en el bosque. El profesor muestra que una estancia en el bosque de un día puede mejorar el resultado inmune. Las personas que viven en un entorno urbano deberían ir al menos una vez al mes al bosque. Cómo utilizar este entorno, cómo medir este entorno, la importancia del medio. Estos son los resultados de Avena Ares. Cuando vemos el paisaje, cuando estamos en un entorno paisajístico con verde, la presión arterial suele disminuir. Eso tiene una relación con las emociones como la alegría que actúan sobre nuestro cuerpo. Este es el resultado de aquí vemos las actividades en comparación con los jardines de infancia interiores, pues ven que los jardines de infancia que están en el bosque, la columna en verde es mucho más alta. Les voy a invitar a ver el siguiente experimento comparando el entorno urbano con el entorno en el bosque. Trato de comparar qué tipo de bosque es mejor para sanación o mejor para curación. En este estudio que hemos llevado a cabo, teníamos dos objetivos. El primero era comparar las zonas forestales y las zonas urbanas. El segundo objetivo es comparar los diferentes tipos de tamaños de bosque. Esta gráfica nos muestra el índice de nervios simpáticos, la actividad de los nervios simpáticos en estos índices. En el entorno urbano llegamos a 4,4. Y ahora tratamos de comparar los tamaños de bosques. Haciendo esto podemos ver las diferencias entre el sitio 5. En este emplazamiento 5 es la zona menos confortable en el bosque. Muestra la relación entre un HRV como respuesta al índice de la actividad del nervio parasimpático, el poder de HF de HRV en milisegundos. A menos PPD, más confort. El PPD tiene una relación significativamente negativa. Es la razón por la que Site 5, el sitio 5, es el menos confortable y no hay relación entre el PM.5 y la concentración entre estos comportamientos fisiológicos o respuesta fisiológica.
Ahora paso a la siguiente investigación. El objetivo de esta investigación es comparar esos comportamientos en diferentes lugares y densidades. Es el pico de cada árbol, es la copa de cada árbol. Aquí hay más densidad que en el sitio B. La densidad del sitio A. Esto es la muestra de este PPD en el sitio A y sitio B. En el sitio A es el cambio del confort térmico humano, donde hay mayor densidad de espacio verde. El poder de HF o del HRV en la gráfica de la izquierda y el FHF de HRV. La actividad del nervio parasimpático es aislada, mientras que la actividad disminuye. Parasimpática del nervio disminuye. Y finalmente, me gustaría pasar al último resultado de nuestra investigación. El 50% es como ocio, el otro 50% son esas indicaciones en el bosque. En mi país a los niños les gusta jugar a un juego de vídeo, no quieren bajar al bosque, a las zonas de fuera. Y he diseñado este juego para los niños utilizando estos teléfonos. Los niños pueden jugar en un entorno seguro del bosque, pueden encontrar informaciones y pistas utilizando estos códigos QRD. Esta es una imagen de este juego. Los chavales tratan de tener una misión en el entorno de bosque. Tienen que encontrar unos bosques de pinos en el bosque. Pienso que muchos chicos y chicas europeos pasan mucho tiempo con sus máquinas de juegos. Espero que estos juegos permitan llevar a muchos chavales a la naturaleza. Y esta transparencia muestra estos juegos de los niños en el bosque. Cuando iba a escuela, en el patio, teníamos estos equipos y jugué todo el día con estos equipos. Pero ahora por razones de seguridad, en el patio no encontramos este tipo de equipos de ejercicio. He tratado de desarrollar estos juegos para que puedan jugar los urbanitas y también los niños también, por supuesto. Los efectos fisiológicos de los juegos serios la concentración de cortisol disminuye después de estos ejercicios y en la imagen de la derecha aumenta. Les doy las gracias por su atención. Yeah.